Buenos días, Yanela. Qué gusto saludarte a ti y a todos mis compañeros que integran el equipo de realización de la revista, también a la teleaudiencia, a los equipos del sistema de la radio cubana que están pendientes del inicio de este contacto y, por supuesto, a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo. Compañeros, estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para informar, actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. En las últimas 24 horas, tal y como se informó en el contacto de ayer, una jornada compleja en la operación del sistema, atendiendo al déficit en capacidades de generación. Esta última madrugada, para que ustedes tengan una idea, solo se pudo cubrir, servir la demanda del país en un segmento de ese horario. Ciertamente, durante la jornada precedente, insuficientes capacidades de generación. Es la causa de las afectaciones de los apagones ocurridos en la nación, pero con más elementos de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas y sobre todo lo que se estima, se pronostica para esta jornada. Nos acompaña el director del Despacho Nacional de Carga de la Unión Eléctrica, el ingeniero Félix Estrada Rodríguez. El compañero Lázaro Guerra Hernández hoy no se encuentra con nosotros porque se encuentra cumpliendo otras tareas propias de su responsabilidad como director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos a Félix con nosotros. Buenos días, Félix, bienvenido. Buenos días, Bernardo, a usted y a todos los que nos escuchan y nos oyen a través de la radio y la televisión nacional. En el día de ayer el pico ocurrió a las 18:20 y se afectaron 1.416 megawatts. Fue inferior a lo que habíamos planificado 1.440, si recordarán el día de ayer. El sistema logró servir las demandas a partir de las 1:34 de la madrugada de hoy. El incremento de las temperaturas hace que la demanda de la media, de la mínima, se incremente algo y tuvimos afectación al servicio a partir de las 4:45 de la madrugada ya. Se comenzó a afectar el servicio, sobre todo influenciado por las altas transferencias de la zona centro-oriental. En la madrugada, al comienzo de la mañana, entró la máquina número 5 de octubre, que habíamos dicho ayer que esa máquina se iba a incorporar en la madrugada. Bueno, entró en servicio en la madrugada. Eso hace que se incremente un poco más las potencias en esa zona, o sea que se disminuye un poco las afectaciones en esa zona. Y en el horario del día de hoy debe incorporarse paulatinamente la generación de la central fuel de Moa, que ya está recibiendo combustible desde la madrugada y va incorporándose. Para el pico de hoy estamos planificando que se incorpore alrededor de 85 megawatts en esta central y entonces tendríamos una disponibilidad de 1.925 para una demanda de 3220. Eso daría una afectación de 1.365 megawatts en el horario pico de hoy. Lo que le decía, se incrementará la generación con la central fuel de Moa, que debe estar arrancando paulatinamente su motor en el día de hoy. Y en el horario de la media, al mediodía, debe tener una afectación de alrededor de 950 megawatts. Es lo que tenemos planificado para el día de hoy. Félix, antes de salir al aire en el Despacho Nacional de Carga, usted nos mostraba los gráficos de las demandas esta madrugada y queríamos compartir con los televidentes y oyentes ciertamente cómo esta última madrugada, con un incremento también de las temperaturas, la demanda aumentó. Usted me explicaba y me decía, esto es una condición que es realmente así, en la medida en que crece, aumenta la temperatura ambiental, también aumentan las demandas. Sí, la demanda tiene una proporción directamente proporcional a la temperatura ambiental, ¿no? El incremento de la temperatura hace que se utilicen más los aire acondicionados, los equipos de clima, el equipo de refrigeración internamente también en las casas nuestras trabajan más y eso hace un incremento de la demanda. La condición fundamental es que tenemos un déficit de capacidad de generación y por eso no asumimos totalmente la demanda del sistema a las 24 horas. Y en la mínima estamos afectando, el otro día cerramos a la 1, abrimos a las 6 de la mañana, hoy fue menor, hoy empezamos a abrir alrededor de las 4:45 de la madrugada, o sea que el periodo de servicio fue mucho menor, influenciado por la déficit de capacidad que tenemos de generación, pero también con las altas temperaturas que han ido incrementándose en los últimos días. Sí, ciertamente fue un segmento de la madrugada lo que se pudo cubrir esta última madrugada. Sí, fue un pequeño segmento de la madrugada solamente. Félix, usted señalaba que ya los motores de Moa, del emplazamiento fuel de Moa en el norte oriental de Cuba, comienzan de una manera escalonada, progresiva, ya a entrar al sistema durante el día de hoy. Sí, desde la madrugada se está recibiendo combustible, se está subiendo niveles.
combustible en la central y se comenzará a operar estos motores a partir de ahora del mediodía de hoy. Y estamos considerando 6 motores para el pico solamente. Es posible que tengamos un poco más de generación en esa central. Y está en la zona de Fristalia, como habíamos dicho ayer, entró la máquina de octubre 5 y ahora también va a entrar esta central en la zona oriental del país. Es importante incorporar estos niveles de generación en la parte oriental porque así disminuye el déficit y también las altas transferencias hacia el centro y oriente del país. Sí, de acuerdo. Estamos operando con altas transferencias a partir de la zona de Matanzas hacia Santa Clara y esto influye positivamente, ¿no? O sea, de disminuir la transferencia también podemos servir un poco más de demanda en esa zona. El compañero Lázaro Guerra ha explicado que las altas transferencias ocurren porque las mayores capacidades de generación están en la parte occidental y entonces hay que transferir la energía hacia el centro y oriente del país. Sí, hoy tenemos concentrado en la zona occidental más generación, o sea, tenemos las 3 unidades de Mariel, tenemos las Patanas de La Habana también operando, las 2 unidades de Santa Cruz y Guiteras también está operando. A partir de ahí, bueno, con la salida de las 2 unidades de césped, hace un incremento de la generación, una disminución de la generación en esa zona y se incrementa la potencia a transferir por la red de transmisión que tiene un límite de transferencia. Efectivamente. Y Energas también está en línea. Y Energas también está en línea, Jarupo y Varadero. Y bueno, si tuvimos la salida de una unidad de Renté, que no se había hablado, la unidad número 6 de Renté está en avería en estos momentos y debe estar incorporándose en el día de mañana. Bueno, Félix, siempre a usted, al compañero Lázaro, al compañero Alfredo, director general de la Unión Eléctrica, y al equipo que está en este minuto en el despacho, encabezado por la ingeniera Yadira, a todo el equipo de la Unión Eléctrica, muchísimas gracias por esta actualización, esta información para la emisión de Buenos Días y también para el sistema de la radio cubana. Compañeros, una jornada en el día de hoy con déficit, importante que la población se mantenga informada a través de los canales establecidos por la Unión Eléctrica en cada una de las provincias del país. Se prevé por insuficientes capacidades de generación una afectación en el horario del mediodía en el orden de los 950 megawatts y en la noche en los instantes de máxima demanda 1.365 megawatts. De positivo en esta jornada es que de manera escalonada van a comenzar a sincronizar nuevamente con el sistema los motores del emplazamiento de MOA al recibir ya en estos momentos combustible esa importante central en el norte oriental de Cuba. Es la información para la emisión de Buenos Días y para la radio. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. De inmediato, la señal regresa a estudios.